se lanzó la aclamada serie turca La chica de la ventana. Veamos qué pasó en el último episodio de la serie, del que se habla mucho en las redes sociales. Me alegraría si me apoyara suscribiéndose a mi canal y dándole me gusta a este video. Cuando Musafer entra en la habitación de Nalan, se sorprende al ver la situación de Nalan. A Nalan le cuesta respirar y solo le dice ayúdame a Musafer. Nalan se desmaya en ese momento. Musafer se sorprende de nuevo cuando ve los papeles en la cama de Nalan. Supone que Nalan fue castigada por su madre. Cuando Feride se da cuenta de que el botón que encontró en la terraza pertenece a la chaqueta de Sedat, se enoja. La idea de que Sedat se cuele en su casa molesta mucho a Feride. Feride va a hablar con Sedat. Sedat se da cuenta de que Feride quiere decir algo y dice sí, por favor. En ese momento, Musafer llega a la terraza presa del pánico y dice que Nalan se ha enfermado en su habitación. Todos están muy sorprendidos de que Nalan esté en casa porque Feride dijo que Nalan no está en casa, sino en la casa de su tía. Selen se preocupa y dice que necesita llamar a una ambulancia. Feride dice con severidad que no quiere llamar a una ambulancia y que todos deberían esperar en la terraza. Adil llama inmediatamente al médico y lo llama a casa. Feride y Hafise están muy preocupados cuando ven a Nalan inconsciente. Feride le dice a Hafise que quite los papeles de la cama antes de que llegue el médico. Cuando Adil ve los papeles en la cama, sospecha que Feride castigó a Nalan. Adil dice que espera que lo que le pasó a Nalan no tenga nada que ver con Feride. Feride no puede responder a Adil debido a la conmoción que ha experimentado. El médico dice que Nalan tiene una alergia grave a algo que comió o bebió. Adil le pregunta al médico sobre la erupción y los moretones en la piel de Nalan. El médico dice que la erupción se debe a alergias, pero no conoce la causa de los hematomas. Adil dice que investigará lo que le sucedió a Nalan. Feride permanece en silencio porque todavía le preocupa que casi cause la muerte de Nalan. Adil baja las escaleras y les dice que el médico ha tomado los cuidados necesarios y que Nalan goza de buena salud. Rafet dice que está feliz de que Nalan esté bien y le dice a Adil que tienen que irse. Feride también se avergüenza cuando se revela la mentira que le dijeron a Rafet y su familia. Adil va a la habitación de Nalan y le pregunta si Feride hizo los moretones en su cuerpo. Nalan le dice a Adil que su madre no puede hacer tal cosa. En ese momento, Feride entra en la habitación y dice que Sedat vino en secreto a la terraza la noche anterior, y Nalan se cayó por las escaleras porque estaba emocionada de ver a Sedat abajo. Adil dice que lo que dijo Feride no es nada convincente y le pregunta a Nalan si lo que dijo su madre es cierto. Nalan le dice a Adil que lo que dijo su madre es cierto para no molestar a su padre. Después de que Nalan duerme, Adil baja las escaleras hacia Feride y él la regaña, diciendo que casi mata a Nalan. Feride dice que todavía está tratando de proteger a Nalan, como si defendiera lo que ha hecho. Feride dice que todo lo que quiere es que Nalan viva una vida feliz. Cuando Nalan se despierta de su sueño en medio de la noche, se da cuenta de que la puerta del balcón está abierta y se preocupa. Cuando sale al balcón, ve que Feride está allí. Feride espera en el balcón toda la noche porque le preocupa que Sedat vuelva a la terraza. Nalan se disculpa con su madre. Dice que Sedat vino a la terraza porque estaba preocupado cuando no pudo comunicarse con Nalan por teléfono el día anterior y que se fue en pocos minutos. Feride le pregunta a Nalan si invitó a Sedat a su habitación. Nalan dice que nunca ha hecho tal cosa y nunca lo hará. Feride presiona psicológicamente a Nalan diciéndole que ha cometido demasiados errores y que mintió últimamente. Cuando Rafet sale de la casa, Gulchihan y Dondu toman el té juntos en la sala de estar. Entonces sucede algo que no esperaban. Rafet regresa a casa mucho antes de lo que pensaban. Gulchihan se esconde detrás del asiento. Cuando Selen, Levent y Sedat se dan cuenta de que su madre se esconde detrás del sofá, intentan distraer a Rafet hablando. Gulchihan sale silenciosamente de la habitación sin que Rafet se dé cuenta. En ese momento, Taco tose para llamar la atención de Rafet.
Cuando Rafet se da la vuelta, ve a Gulchihan y está muy sorprendido. Gulchihan está muy preocupada porque no sabe cómo explicarle la situación a Rafet. Rafet le pregunta a Gulchihan por qué se esconde. Para salvar a su madre, Selen le dice a Rafet que Gulchihan nunca ha salido de la casa y se ha quedado en la habitación de Dondu. Gulchihan también le dice a Rafet que no quiere estar lejos de su familia porque cree que salir de casa no es la decisión correcta. Rafet está muy impresionado por lo que dice Gulchihan y la abraza. Chana envía un mensaje a Sedat. Ella dice que lo está esperando frente a la casa y que si él no viene, ella entrará a la casa. Sedat sale a hablar con Chana. Sedat le vuelve a decir a Chana que no quiere hablar ni verla. Chana, en cambio, no quiere aceptar la separación. Selen ve que Sedat se está reuniendo en secreto con Chana frente a la casa. Cuando Sedat regresa a casa, Selen pregunta por qué Sedat se reunió con Chana. Ella le dice a Sedat que no vuelva a ver a Chana. Sedat le dice a Selen que le dijo a Chana que no quería conocerla, pero que Chana no lo aceptó. A la mañana siguiente, Adil llama a Rafet. Se disculpa por tener que decirles que Nalan estaba en casa de su tía. Rafet dice que la salud de Nalan es más importante que cualquier otra cosa y acepta la disculpa de Adil. Para planificar la organización de la boda de Nalan y Sedat, Rafet invita a Adil y su familia al salón de baile del hotel. Selen llega al gimnasio donde Chana va a advertirle a Chana que se mantenga alejada de Sedat. Ella le dice severamente a Chana que no vuelva a llamar a Sedat. A Chana no le gusta la actitud de Selen y se enoja mucho. Chana llama a Nalan e insiste en conocerla. Aunque Nalan no quiere reunirse con Chana, no puede decir que no a su insistencia. Chana le dice cosas bonitas a Nalan para ganarse la intimidad de Nalan. Nalan no puede entender por qué Chana quiere acercarse a ella y no encuentra a Chana sincera. Chana pide tomarse una foto con Nalan antes de irse. Lo que ve enfurece mucho a Selen. Rafet se da cuenta de que Selen está enojada y le pregunta por qué está enojada. Selen le muestra a Rafet la foto que le envió Chana. Rafet va inmediatamente a la casa de Chana. Le dice a Chana que se mantenga alejada de Sedat y Nalan. Chana dice que nadie puede interferir en su vida. A Rafet no le gusta la actitud de Chana y amenaza con comprar todo lo que tiene Chana y avergonzarla si no se aleja de Sedat. Chana se vuelve aún más ambiciosa después de las amenazas de Selen y Rafet. Nalan llama a Musafer y le agradece por salvarle la vida. Musafer está muy feliz de que Nalan lo haya llamado. Musafer recuerda los papeles en la cama de Nalan y le dice a Nalan que ha guardado secretos muy bien y que si hay algo que ella quiere decirle, ella puede contárselo. Nalan agradece a Musafer por su sincera oferta. Chana llega al hotel para hablar con Sedat y comienza a gritar cuando seguridad no quiere dejarla entrar. Sedat está muy sorprendido de ver a Chana. Intenta calmarla. Chana dice que Selen y Rafet la amenazaron. Nalan y su familia vienen al hotel para planificar la organización de la boda. Cuando Nalan se encuentra cara a cara, se disculpa con Rafet y su familia por lo que sucedió el día anterior. Rafet está impresionado por la amabilidad de Nalan. Hablan de la decoración que se utilizará en la boda y del menú de comida. A Nalan le gusta cada detalle del programa de bodas planeado por Selen y Levent. Pero no pueden complacer a Feride. Solicita cambios en el menú de comida y decoración. Selen dice que el entrenador debería evaluar a Sedat y Nalan para el baile de bodas. A Feride no le gusta en absoluto esta idea, pero no puede interferir. Nalan y Sedat se reúnen para un ensayo de baile. Nalan se emociona mucho cuando toma de la mano a Sedat. Se sumergen en la música y la danza. Chana sigue en secreto a Nalan y Sedat. Se pone muy celosa cuando los ve bailar. En ese momento, Feride decide ir al baño. Tan pronto como sale del salón de baile, Chana llama a Feride. Chana le confiesa a Feride que lleva 7 años con Sedat.